Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Un Cuarto de Fe, donde cada viernes, si Dios lo permite, tenemos episodios nuevos, contenido nuevo para todas esas personas que nos están apoyando y las personas que han empezado a apoyarnos desde este video que le aparezca ahora en las redes sociales o en cualquier otro lado. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí. Amén. Y pues nada, muchachos, vamos a llevarle contenido que a la gente le gusta. Amén. Francisco, dime. Sí. Muchachos, hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al pastor de la iglesia de El Manantial. Amén. Señores, hoy tenemos el placer de tener a una persona muy especial, una persona que ya lleva más de 35 años en el Evangelio, enseñando y impartiendo conocimiento según lo que sabe y lo que Dios le ha otorgado, ese don tan especial. Señores, una bienvenida por el pastor, un aplauso. Claro que ¡eso! Sí. Muchas gracias. Ciertamente no sé eso de muy especial, pero es un invitado. Siempre. Vamos a estar aquí. Para Dios somos todos especiales. Todos somos especiales. Amén, claro que sí. Lo que nos trae hoy es un tema bastante importante, especialmente para los jóvenes que nos escuchan hoy, para todo el mundo. Es el tema de por qué en nuestras iglesias hoy en día se está presentando o cuáles son esas razones o esos factores que están influyendo a que la juventud de hoy en día se aleje de la fe o abandone la fe, o abandone a Dios. Y el pastor nos va a estar ayudando a nosotros a desarrollar más esa idea y eventualmente le haremos unas cuantas preguntitas en el camino. Así que, pastor, pero claro, el escenario es todo suyo. Bueno, espero que no sea todo mío, que todos compartamos. Ciertamente, antes de iniciar, yo quisiera felicitarlos porque he visto unos cuantos de su podcast. Están haciendo un trabajo excelente, hermanos. Como les decía a Alex antes de iniciar este segmento, yo espero que la intención que hay detrás del corazón no sea como la que tienen los impíos, que es ganar dinero, ganar view, ganar like, no importa el contenido que suban, sino que la intención sea realmente servir a Dios, alcanzar a las almas, educar a la gente que nos escucha y también a muchos cristianos por ahí que pues no conocen acerca de estas cosas. Claro que sí. Bueno, referente al tema que ustedes me preguntan, esto es un tema que preocupa ciertamente a todos los pastores. Yo creo que es un fenómeno que está abarcando básicamente todo el mundo y nosotros estamos viviendo tiempos de cambio que afectan a la iglesia de una u otra forma. Y no solo, mis hermanos, se trata de transformación a culturales externas. Nosotros estamos viendo que el mundo está aceptando muchas filosofías, doctrinas y cosas extrañas, sino que también hay transformaciones y cosas internas que están redefiniendo cómo las personas y muchos cristianos están viendo la fe, están participando en la iglesia, cómo creen y todas esas cosas. Y básicamente todo esto viene por la influencia externa que ha trastocado a la iglesia, no solamente aquí en el hemisferio de Estados Unidos, sino también en los países tercermundistas y los países que nosotros venimos. Así que hay muchas razones por las cuales esto está pasando y yo creo que vamos a estar compartiendo de ellas en la medida en que desarrollemos este podcast. Antes claro que sí. De iniciar con el tema per se, me gustaría saber cómo fue sus inicios usted en la fe, porque a la hora de 35 años estamos hablando ya de una trayectoria. Sí. ¿Cómo usted toma la decisión de convertirse en pastor? ¿Cómo es ese proceso? Porque para nadie es un secreto que es una decisión fuerte y es un cargo demasiado grande. Bueno, fíjate, yo no tomé la decisión. Todo parte, como sabemos, de acuerdo a la Escritura, del don que pone Dios en uno. Dios es el que reparte conforme a su voluntad los dones y la iglesia es la que lo valida. En ese sentido, yo vine a la fe a la edad de 24 años. No sé cuántos de ustedes. ¿Cuál de ustedes tiene 24 años aquí? Yo creo que ninguno. Ya pasa. Sabemos que tenemos menos de 24. Bueno, hay que tiene menos y sabemos que tenemos más de 24. Bueno, pues en el caso mío yo vine a la edad de 24 años y ya en la edad de 30, estamos hablando de 6 años después de mi conversión, yo vine, me llamaron al pastorado, inicié en la congregación de los hermanos, se llama Los Hermanos, o los templos bíblicos en Santo Domingo, y ya después de 6 años de conversión, la iglesia valida el llamado de Dios, me llamaron para ser anciano de la congregación y de ahí para acá ha sido historia patria. El Señor nos ha permitido levantar varias obras, hemos trabajado en diferentes lugares y todo para la gloria de Dios. Él es que lo ha hecho. Amén. Pastor, ¿usted por casualidad tuvo a alguien que fuera, no su mentor, pero como su... esa influencia principal? O su punta de lanza, o esa persona a la cual usted dijera... Me gustaría ser como este pastor, o no me gustaría ser como él, sino esa persona, exacto, o esa persona que lo llevó a usted a decir, yo creo que yo puedo
Bueno, fíjate, la influencia o la punta de lanza básicamente fue mi hermano. Él no era pastor, pero él me trajo, fue el instrumento que Dios utilizó para traerme a sus pies. Él era un muchacho de la calle, hacía un montón de cosas y todo eso, y de repente vino a la fe. Yo pensé, lo primero que me llegó a la mente es, está enfermo. Algo le pasó. Sucede mucho. Conociendo la condición y la situación del Dios, decía, está enfermo. Pero yo no conocía nada al respecto. Estando involucrado en vicios y todas esas cosas, era algo que me llamó mucho la atención y empezó a predicarme el evangelio, todas esas cosas. En una casa pequeña, siempre doy el testimonio en la iglesia. Nosotros compartíamos una misma cama y él me habló del evangelio, y el punto neurálgico que tocó mi vida fue básicamente el del arrebatamiento. Él decía que me tocó el punto donde decía, estarán dos acostados en una cama. Claro, eso tiene un trasfondo teológico. Sí, claro. Y uno será tomado y otro será dejado. Y mientras dormíamos, eso se me clavó en el corazón, a manera de que yo arrastraba el pie y cuando lo tocaba decía, me volví el alma al cuerpo. Déjame ver aquí. Eso me venía. Digo, no se ha ido. Y bueno, pues con el tiempo, un martes, culto de oración, fue cuando entregué mi vida a Cristo. Ni siquiera en un culto de adoración. Entregué mi vida a Cristo, pero después de ahí vi unos cuantos pastores, hombres piadosos, hombres de Dios que murieron en el Señor sirviendo, que realmente impactaron mi vida, y de ahí en adelante pues el Señor empezó a tratar conmigo y aquí me tiene. Amén. ¿Cuál usted diría, tomando en cuenta, como hablaba Francisco, la trayectoria que usted tiene ya de muchos años en el Evangelio, qué usted cree que sería la diferencia entre su generación, hablando ya de los jóvenes, porque usted vino a una edad joven, sí, a comparación con la generación de ahora, en términos de ese compromiso con las cosas de Dios, esa entrega? ¿Qué diferencia usted o ese amor efusivo? Exacto. Bueno, mira, déjame decirte, yo creo que las razones son muchas, son variadas, y vamos a tocar unas cuantas, creo, en este podcast, pero se está viendo una diferencia abismal, porque en el tiempo nuestro uno no tenía muchas cosas que ustedes tienen ahora. Estamos viviendo en la era de las luces, avances tecnológicos y todas esas cosas, y pues todo eso de una u otra forma desenfocado a los jóvenes del llamado, de las cosas de Dios. Nosotros antes solamente nos quedaba leer, no teníamos televisión a color, ni todas esas cosas. No es que yo soy muy viejo, pero no teníamos todos esos avances celulares. Yo no sabía lo que era eso hasta después de muchos años, pero el mundo se ha hecho más pequeño. En ese sentido, ustedes tienen más acceso a información, y de una u otra forma eso ha quitado la atención de lo que realmente es importante, y otras cosas que vamos a ver más adelante. Yo tengo aquí varias razones, creo, que podemos compartir. Vamos a darle, vamos a meter mano entonces. Claro. Bueno, yo creo entonces, mis hermanos, empezando de esa forma, que la poca conexión con la palabra de Dios es una de las cosas que está alejando a nuestros jóvenes. ¿Verdad? La formación juvenil bíblica. Hay poca dedicación a la escritura, y yo creo que ustedes como jóvenes pueden ver eso. O sea, yo empecé a leer libros teológicos, me hablaba con mi pastor, estábamos todo el tiempo en eso, pero hoy yo no veo a los jóvenes básicamente buscando eso. Hay poca dedicación bíblica, no solamente a la lectura de la Biblia per se, sino también a materiales cristianos. Por ejemplo, entre ustedes, yo no quiero ponerlos en el spot, como dicen, pero ¿cuántos de ustedes tienen libros teológicos o de verdades que están leyendo? ¿Qué inversión hacen ustedes en eso, más que los iPhone que tienen? Es importante. Yo tengo dos solamente. Sí, yo he comprado algunos libros. Sí. Entonces, pero sí, tienes razón. Entonces, cuando tú hablas básicamente con los muchachos, son pocos los que tienen eso. Los programas juveniles que nosotros tenemos antes era debates bíblicos, esto y lo otro, vamos a ver cuál es tu teología, qué profundidad tú tienes, dame esto. Pero los programas juveniles que tenemos hoy en la iglesia, y no sé si ustedes pueden corroborar conmigo eso, se enfocan básicamente más en el entretenimiento que en la enseñanza escritural, teológica, que va a formar a los jóvenes, y eso deja a los jóvenes sin raíces fuertes para poder combatir lo que la cultura le está trayendo en el día de hoy. Que eso es algo que yo siento que nos está afectando mucho a nosotros como jóvenes. El hecho de que cualquier persona puede ir por la calle y preguntarnos de manera X el por qué nosotros creemos lo que creemos. Y lamentablemente por eso mismo que usted dice de que no tenemos esa base teológica o esa base de estudio de nosotros nutrirnos de diferentes libros, no necesariamente, o no solamente de la Biblia, como usted dijo, y no sabemos, no rebatir, pero
apoyarnos en una base, en una respuesta que nosotros podamos decir, por esto yo creo lo que creo. Y debemos decir que no la tienen no porque no tengan acceso a material. No, claro. Sí, no Dicho sea porque de paso, ahora tienen más. Mucho más. Sí. ¿Verdad? El mundo se ha reducido con el asunto del internet y esto. Ustedes tienen libros en línea y un montón de cosas que antes nosotros no teníamos. Sí. Claro. También cabe recalcar el hecho de que, o sea, hay muchos jóvenes que se están alejando, pero también, por otro lado, hay muchos jóvenes que se están acercando mucho a la iglesia. Sí. El mensaje de hoy en día es más un mensaje de amor, un mensaje de paz. Mensajes que hacen sentir al joven como acogido en casa. Ujú. ¿Me entiendes? Yo considero, desde cierto punto de vista, que partiendo del hecho de que mayormente las iglesias suelen predicar del amor de Dios es bueno, la fe y todo eso, no impulsa mucho la misma iglesia, el joven, a investigar bases teológicas sobre eso. Porque Ok. solamente nos quedamos, Dios es bueno, no buscan el por qué Dios es bueno o de dónde sale ese hecho. Correcto, y es ahí donde los pastores tenemos que entrar. O sea, nosotros tenemos que llevar el mensaje, dice Pablo, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Eso sí. En ese sentido, nosotros, por lo menos en nuestra iglesia, nos preocupamos por que teológicamente los jóvenes y toda la congregación reciba lo que necesita para poder fortalecerse. Ahora, una cosa es tú darle a las ovejas la hierba o la comida que necesita, y otra cosa es que la oveja se la coma. Ujú. Sí. Muchos Sí. están quedándose en los cultos de estudios bíblicos, no hay una afluencia como había antes, esa hambre, esas cosas ha ido decayendo y pues en ese sentido tenemos un problema Claro. existencial. en Yo la tengo una iglesia. pregunta aquí escrita. Y la pregunta dice, ¿cree usted que muchos jóvenes no están dejando a Dios, sino a la versión de Dios que la iglesia les enseñó? Bueno, vuelvo y te reitero, Buena pregunta. eso viene con la influencia del estilo de vida y la secularización que nosotros estamos viendo, porque la escritura es una sola. El mensaje bíblico no cambia, los tiempos cambian, pero la Biblia no debe cambiar, ni tampoco el mensaje. Ahora, nosotros estamos viviendo una época de secularización que ha tocado de manera directa a la iglesia, y como los jóvenes no tienen una base bíblica sólida en la que puedan abrazarse, puedan agarrarse, prefieren escuchar más a alguien en la red, alguien que diga esto, que les razone de acuerdo a lo que ellos entienden y no lo que dice la Biblia. Entonces se hacen víctimas fáciles o presas fáciles de ese tipo de presión social, ¿verdad? De esa cultura secularizada que está diciendo cosas que parecen racionales, pero que son antibíblicas. Sí. Entonces, cuando uno lo confronta con las escrituras, es más fácil. Los jóvenes ahora quieren estar en las dos aguas y el evangelio no divide. No es Eso, así. así no puede ser. Exacto. Podemos entonces estar de acuerdo que hay líderes y predicadores, pastores también, no en todas las iglesias, pero en muchas iglesias, que no representan el mensaje central de la Biblia y que amoldan la escritura a lo que ellos entienden que es correcto, y eso pudiese también estar colaborando a que muchas personas, no solo jóvenes, sino muchas personas, tengan una idea de Dios que no es el Dios bíblico. Sí, eso es correcto. Lastimosamente debemos reconocer que no en todos los púlpitos se está predicando sana doctrina. Yeah. Y vuelvo y te digo, la secularización ha tenido mucho que ver, se ha infiltrado muchas cosas. Ya no hay una predicación sana, expositiva, donde la gente pueda sentarse en un texto y exprimirlo y sacarle la enseñanza profunda. En muchos lugares se ha cambiado la enseñanza expositiva por emociones, qué sé yo, entretenimiento, la música, que no es mala, a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Y es parte esencial del culto, pero eso ha venido sustituyendo básicamente el mensaje de Dios, y nosotros tenemos que entender que lo que transforma realmente y da fundamento a la escritura. No es Oiga, otra cosa. lastimosamente hay muchos predicadores que se suben hasta sin una Biblia a predicar. Sí, No, que sí. se ponen a contar cosas. A dar testimonio para allá. Claro, Sí, y no- sí. Sí, claro, ya sabes que hoy este aparatito, Sí. los celulares y todas esas Claro. cosas se ha ido cambiando. Yo soy de la vieja guardia. Yo prefiero mi Biblia, cuando inclusive hago mis bosquejos, vengo con mis papeles, porque esto se puede apagar, esto se puede dañar, puede pasar Sí. cualquier cosa, pero los papeles están ahí no hay falla. Exactamente. Normalmente ya la Biblia casi tú no la ves en la iglesia, vienen con celulares, vienen con iPad, pero básicamente la población joven, los viejos tienen en gran parte Sí, su Biblia. sí. No, y hay muchos pastores que se adaptan al hecho de no necesito escribir en una mascota, puedo tenerlo en un iPad, dígase el bosquejo como usted dice, pero siempre con mi Biblia aquí
para lo que sea que necesiten. caso Pues de- así mismo como usted dice, el iPad se le puede pagar, Claro, en cualquier pero momento. la Biblia siempre va a tener su carga al 100. Siempre. Sabe que en la iglesia nuestra pasó un ejemplo así. No voy a mencionar, voy a mencionar el pecado, pero No no el el pecado. pecador. De un hermano que justamente le había yo dicho eso. Digo, yo soy de los viejos, a mí me gusta traer mi Biblia en papel y los papeles impresos. Sin embargo, el hermano vino a dar una pequeña exhortación y de repente no le prendía la Anda, la laptop. Y intentó. Me dice, bueno, hermano, esto no me enciende y no pudo. Un hermano nuevo. Entonces, de ahí en adelante he empezado a imprimirlo porque, ¿verdad? Lo seguro es lo seguro. Claro. Partiendo desde ahí, ¿cómo es, cómo el pastor se prepara para exponer un mensaje? ¿Cuál Bueno. es esa preparación que hay detrás de cada mensaje? Mm. Expliquémosle a la persona, porque hay personas que no saben cómo se maneja Sí. un mensaje en la iglesia cristiana. No, y perdón que le interrumpa, que no entienden que eso es un trabajo. Una Que preparación grande. obviamente lo hacen con todo el amor del mundo porque es para nuestro Dios, pero es un trabajo de que cada semana tú tienes que prepararte. Un nuevo tema. Exactamente, y más por ejemplo en el caso de nuestro pastor, de que durante la semana tiene estudio bíblico, tiene servicio de oración, también Trabajo, tiene familia. es un trabajo pesado. Bueno, esa es la razón por la cual hay que estudiar. Es un trabajo y es un trabajo serio, es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, porque no es simplemente tomar el texto y decir lo que te parezca, Ujú. ¿verdad? Tenemos que estudiar el texto. Es bueno leer básicamente la porción bíblica en varias versiones de la Ok. Biblia. Después que lo lees, entonces uno tiene libros de consulta, tiene todas esas cosas, pero lo primero es la oración, pedir la dirección de Dios, y después de ahí tú tienes que ir sobre el texto, estudiar el contexto, ver el punto histórico, Claro. ver a quién se le escribió, por qué se escribió, y después que tú haces todas esas cosas y sacas tu bosquejo, lo que nosotros le llamamos el cuerpo del mensaje, entonces tú vienes a sacar la aplicación para la iglesia actual, porque tenemos que saber que la Biblia se escribió para un blanco de público diferente, en un tiempo diferente, y nosotros tenemos que sacar el extracto para la aplicación en el día de hoy. Exactamente. Eso no cambia la escritura, pero aplica el mensaje, el mismo mensaje Totalmente. en las diferentes eras. Totalmente. Entonces eso te toma horas y horas y horas hasta que tú logras conseguir el jugo. Yeah. Por eso mucha gente no ¿Le ha sabe. pasado, pastor, en cierto momento que ha quedado en blanco sin un tema? Sin un tema, O O sea, un blackout, básicamente, que tenga un pero blackout. predicando en el altar o en mi No, casa. antes, para Antes. preparar un tema. Sí, yo creo que a todos los hermanos, a todos los pastores les pasa eso. Tenemos un momento en que tú tienes que cerrar todo, cerrar la Biblia, poner todo a un lado y tirarte de rodillas y pedir dirección a Dios y que Dios te ilumine y todas esas cosas. Porque hay momentos en que tú brincas en qué tema traigo. Ahora, la predicación expositiva ayuda a eso, porque antes tenía ese problema. Yo venía, ¿qué tema voy a hablar? ¿Qué tema voy a hablar? Y todo el tiempo estaba consiguiendo un tema y un tema y un tema. Ahora, cuando tú tomas un libro y tú lo predicas expositivamente, eso te da mucho material para mucho tiempo y entonces es más fácil así porque tú Claro. solamente sigues la enseñanza. cronología. Exactamente, la Perfecto, enseñanza. perfecto. Hoy en día la mayoría de los jóvenes, voy a hablar solo de los jóvenes porque es el tema que nos trae hoy, toma la excusa, y me ha tocado a mí porque me lo han dicho personas en el trabajo, la frase que dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Ujú. Y eso, digamos, es la razón que está impidiendo que ellos se congreguen o den ese paso de fe ya de manera más seria para entregarle su vida a Dios, porque dicen, bueno, yo de creer en Dios sí yo creo, que a mi modo de ver es como una fe por herencia, por sus padres quizá, pero no tienen ese compromiso, sino que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque hay gente que son humanos, que son, o sea, gente que fallan. Sí. Es la excusa que dan. Sí, correcto. Lamentablemente, no es solamente en los jóvenes que se ve eso. Mucha gente, muchos impíos tienen esa condición. Sin embargo, tú no puedes creer en Dios y no formar parte de la iglesia, Ujú. porque Cristo vino a formar su iglesia. Y la iglesia no es un hombre, es un conjunto de personas que se juntan para estudiar la palabra de Dios, siguen los mismos valores y dice la carta a los hebreos que no podemos dejar de congregarnos. Entonces, si no ven, tú no puedes venir mirando los seres humanos, todos vamos a fallar, incluyendo los pastores, Claro. somos seres imperfectos, pero no puedes dejar de congregarte porque es en la unidad de la iglesia, es en la congregación donde Dios ministra tu alma, donde Dios nos ayuda, nos fortalece, uno a otro nos echamos la mano. Recuerda que una de las formas en la que la Biblia presenta a la iglesia es un ejército. Dice la Biblia, nadie nunca fue soldado a sus propias expensas. No, exacto. Trump no mandó un solo soldado allá
ahora mismo, ¿verdad? A Irak. No, van imposible. en grupo. ¿Por qué? Porque cuando tú caes yo te ayudo, juntos en la unidad. El cristianismo es de comunidad. Entonces hay que enseñarle a los jóvenes, y vuelvo y te digo, todo eso son pensamientos secularistas. Para tú ser cristiano no tienes que ir a la iglesia, pero eso todo viene en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Exacto. Pastor, volviendo a algo que usted dijo al principio cuando más o menos definía el tema que vamos a hablar el día de hoy. Usted dijo acerca de las doctrinas. Yo hice unas investigaciones y el Centro de Estudio de Ministerios Internacionales para los cristianos, en inglés Overseas Ministry Study Center, ellos dijeron, porque es un centro que se encarga de hacer investigaciones y debates y cosas así, ellos dijeron que para el 1900 más o menos habían unas 2000 denominaciones de la iglesia cristiana. Para el 2025, principios del 2025. ¿Este año que está? No, pero cuando ellos hicieron el reporte que yo vi fue principios del 2025. Dijeron que habían alrededor de unas 50,000 denominaciones. Esto forma parte o tiene parte en el hecho de que los jóvenes decidan apartarse de la fe o de plano no seguir a Cristo. Bueno, mira, yo no creo que las denominaciones básicamente sean, muchas de las denominaciones varían en algunos puntos de vista teológicos que no son relevantes, otras sí son demasiados. Pero yo creo que hay otras razones por las cuales yo no creo que las denominaciones, tú vas y caminas a un lugar donde simplemente te instruyan de la palabra de Dios y no hay para dónde caminar. O sea, allí te van a instruir. Si no te gusta esa, puedes buscar otra. Tenemos de todo color. El punto es buscar una iglesia donde se te predique. Yo creo que no es básicamente las denominaciones. Mira, una de las razones por las cuales yo creo que los jóvenes se están apartando, y hay una estadística, una encuesta que dice que el 37%, oye, esto te lo voy a leer como dice, acude buscando inspiración o ser animado a la iglesia. O sea, la gente viene porque tengo un problema, me siento desanimado, déjame ver si en la iglesia eso se me quita, esta cosa. Oye, mientras el 40% se va con sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque no fueron traídos por una necesidad. ¿Qué es lo que tiene que traerte a la iglesia? Es el conocer tu condición pecaminosa, es el querer cambiar esa situación, no el ser animado. La iglesia no es un centro de entretenimiento. No. ¿Ocurre el animarte? ¿Dios te da el ánimo? Sí, cuando tú eres convertido, tú conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene dentro, mora en ti, las cosas cambian. Pero eso no tiene que ser la razón primaria, el que déjame ver si ese sentimiento de tristeza se me va. Tú tienes que reconocerte pecador. ¿Verdad? Se van con sentimientos de culpa y cuando el proceso, ese proceso debe ser lo contrario, no es. El sentimiento de culpa por nuestros pecados es lo que nos debe traer a la iglesia, no el ser animados. Exactamente. Y cuando viene por la manera correcta, entonces cuando las cosas funcionan. Pero muchos jóvenes vienen a la iglesia buscando a Dios de una manera equivocada, lamentablemente. Muchos vienen de trasfondos que no son cristianos, no tienen padre, no tienen formación y en ese sentido pues solo vienen a desahogarse de un mundo que los tiene cargados. Sí. Y así no funciona. Pastor, ¿qué usted cree que está haciendo la iglesia hoy en día? A lo mejor sin darse cuenta, que está empujando a los jóvenes fuera de la fe. A lo mejor sin darse cuenta. Bueno, yo creo que una de las cosas es no tenerlos en cuenta. ¿Ve? Es muy fácil ya cuando tú tienes un procedimiento caminando, adultos en posición, esto y lo otro, dejar a los jóvenes simplemente sentados en las bancas. Nosotros, yo por lo menos como pastor, tengo la preocupación de que quiero que ustedes y los otros jóvenes de la iglesia se involucren en algo. Yo quiero verlos dirigiendo. Yo quiero porque ustedes son las generaciones que van a tomar la batuta, como se dice, para seguir. Pero muchas iglesias tienen a los jóvenes que básicamente solamente lo ocupan en, tú sabes tocar. Toca la música, tú sabes, pero la música no es la que transforma. Tú puedes ser tocado por un mensaje bien estructurado en una alabanza. Sí, mucha gente se ha convertido por eso, pero la que transforma realmente y pone en el corazón a Dios es la palabra, como dice 2 Timoteo 3:16, es la que hace al hombre acabado para toda buena obra. Y muchas de las iglesias no tienen esa plataforma para nuestros jóvenes. Okay. Hablando de eso mismo, ¿qué deberíamos tomar en cuenta los que sí estamos en la fe para atraer más personas, no solamente jóvenes, sino cualquier persona que conozcamos, a los pies de Cristo? Bueno, yo le hago esa pregunta a ustedes en este sentido. ¿Qué es lo que ustedes ven que ha faltado o que falta en la iglesia en el día de hoy que es crucial? La predicación del evangelio. Cristo dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros tenemos que salir. ¿Tú quieres traer personas?
Bueno, si tú quieres traer personas, tienes que salir a buscar. Exacto, no te puedes quedar aquí, no puedes esperar que ellos vengan aquí. No, Dice, que- el mandato No, y es si ir. vienen aquí, no la traiste tú. Pero Exactamente. lo trae el Espíritu Santo. Pero el mandato, como bien decía Alex, es ir y predicar el evangelio. Ahora, Claro. la evangelización no es algo que esté centrado en la iglesia. Nosotros nos hemos acomodado a las cuatro paredes de los cultos. Todo el mundo viene a un culto y ya cumplí, salí, escuché, probablemente engordándonos nosotros de la palabra de Dios, pero no estamos dando al mundo. Entonces, por eso vino la persecución en los tiempos bíblicos cuando la iglesia se formó. Estaban muy cómodos en Jerusalén, Dios mandó una persecución y tuvieron que salir a predicar el evangelio. Y yo creo que quizás eso no hace falta a nosotros. Tú sales en la calle, honestamente, ¿y cuántas personas tú ves dando tratado? Muy poca. Muy poca. poca. Y más ahora, porque es más Y- fácil ahora mandar No, tratado claro. por WhatsApp Sí. que llevárselo. Pero yo, Es verdad. déjame darte un dato al respecto. Por WhatsApp y todas esas cosas se quedan mirando cosas en las redes, pero ni siquiera, porque ahora tú puedes llamar a una Claro. gente que esté en cualquier sitio, oye, me Sí. te voy a ir a buscar. Yo no tenía esa facilidad, nosotros teníamos que ir a la casa y tocar, Sí. pero ahora ni siquiera eso hace. No, es verdad. No, y yo no sé si a los muchachos les pasa o a usted también, que, por ejemplo, si vamos por la calle manejando y vemos un grupo de personas de una congregación con carteles y hablando. Eso es raro acerca- ya, eso es raro. Exactamente. Sí. Y yo me alegro cuando lo veo y me sorprendo por el hecho de que es raro, ya no sucede mucho. Pero no te lamentablemente. motivas en hacerlo. Eso le pasa a todos, no es a ti. Sí. Ve, ellos lo ven y dicen, oh, qué bueno. Sí, es bueno. Sí. Yo vi un grupo de jóvenes de una iglesia de una conocida mía de Brian y yo le dije a Alex que eso me gustó porque un grupo de jóvenes, el ministerio de jóvenes de esa iglesia, que ellos salieron a la calle y estaban con carteles y eso, y yo le dije a Alex que nosotros necesitamos ponernos la pila en eso. Uno de los testimonios que yo doy a la iglesia es que cuando yo me convertí tenía 24 años, como bien le dije al principio, y nosotros formamos un grupo, nunca se me ha olvidado, se llamaba La Patrulla en Cristo, así le pusimos. Y estaba formado de jóvenes desde 10 hasta 24, o sea, yo era uno de los líderes porque era uno de los más viejos. Y salíamos con un montón de tratados, a regar tratados, a predicar el evangelio, y eso yo lo añoro, porque nuestros jóvenes ya no están en eso. De hecho, uno cuando hace las actividades de regar de tratados de predicación afuera, los invitamos y no aparece ninguno. Sí. Entonces es algo que está lacerando la iglesia y por la misericordia de Dios la gente sigue llegando. Tenemos contactos en los trabajos, tú lo invitas, viene, pero no porque la evangelización se esté llevando a cabo casi en ninguna de las iglesias como Dios nos manda. Claro. No se está saliendo. Y añádale a eso también que usted dijo, muy importante, también ya con los que están dentro de la fe, la falta de compromiso con las cosas de Dios. Ese es el Porque, punto. Muy importante, sí. Algo que se mencionaba todo el tiempo es que sí, la iglesia y todos los que tienen la responsabilidad de predicar el mensaje, tienen que predicar un mensaje bíblico, primeramente, que la gente pueda recibir la palabra de Dios, pero también hay un compromiso individual de cada uno que uno tiene que hacer y ese compromiso no es negociable. Eso no es de que yo dependo de... No solamente del pastor. Exacto. Yo no puedo depender de que si el pastor está bien hoy, mañana no, entonces así va mi vida espiritual. No, yo tengo que tener como joven, esto es un mensaje también para los que nos escuchan, ese compromiso real de que si verdaderamente me Correcto. importan las cosas de Dios y quiero verdaderamente hacer su voluntad y agradarlo, Así es. yo tengo que verdaderamente comprometerme con lo que la palabra ya de Dios dice que yo tengo que hacer y es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es así, Sí, no, y hermano. el pastor también lo mencionó temprano, que no es solamente nosotros leer la Biblia, sino también empaparnos de conocimiento de libros teológicos y todo Sí, eso. claro. Porque si nosotros salimos a la calle a predicar la palabra de Dios y una persona se nos acerca y no nos pregunta un verso bíblico, sino que nos pregunta otra cosa y no tenemos ese conocimiento, no vamos a quedar en el área, entonces la persona lo que va a decir, y entonces... Lo que está ¿sabes qué están pasando, saliendo? Pedro, en ese sentido es que normalmente la gente que sale, los jóvenes, dicen, ven a mi iglesia. Y están invitándolo a la iglesia porque no tienen una solidez doctrinal y bíblica para ellos poder exponer el evangelio. Entonces tienen que traer a la iglesia para que lo escuchen. Yeah. Cuando la Biblia establece que todos nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios para poder... Pedro dice que tenemos que convencer a aquellos que dudan, ¿verdad? Por Sí. la palabra. Entonces nosotros y los jóvenes necesitan básicamente amarrarse del conocimiento bíblico para que puedan defender su doctrina. Exactamente. O sea, no es posible que alguien te diga a ti, bueno, ¿por qué tú crees tal cosa?
Entonces, ¿por qué tengo fe? ¿Me entiendes? No, no. Ya. Bueno, Ven a la iglesia. ¿Y por qué? Pues déjame sí, llamar a ¿por mi qué? pastor para que te Te va a explique. gustar, a mí me gusta, está ahí, te va a gustar. Y hay que ser honestos. Hay muchas iglesias donde no se está enseñando, pero en iglesias con doctrinas sólidas, y creo que la de nosotros, para la gloria de Dios, es Amén. una, Amén. se está enseñando. Lo que falta es compromiso de nuestros jóvenes Sí, para que lo hagan. ¿Sabes que yo había escuchado que una de las razones también por la que los jóvenes se van es por la falta de comunión y de conexión en la iglesia? Hay una estadística que dice que un 29% se aleja por sentirse desconectado. Y ustedes están hablando, pero yo me asombro de cómo hay jóvenes que se sientan en la iglesia y solo hablan con uno o con otro, pero tú lo ves callado todo el tiempo y como dentro de ellos, digo, No se pero buscan. Sí. hay algo que está mal en esta Sí, cosa. no, y desde que dan la oración final para irnos a la casa, se van de una vez. Se No van. hablan con los jóvenes, no hablan con los adultos. Y déjame decirte algo, hay algo que está dañando. Ustedes mismos, y digo ustedes porque ustedes son jóvenes, si estamos hablando de esta situación, no se juntan después de la iglesia. ¿Cuántos vienen de un trasfondo impío? ¿Algunos de ustedes nacieron en el Evangelio? Bueno, mi familia. Pero tú naciste en un hogar cristiano, ¿o no? Sí, católico. Bueno, en un hogar cristiano. Sí. Pero es como el sí, permiso no, de los no. católicos. Pero bien, está bien. El punto es que tú compartiste una vida secular y allá afuera tú tenías muchos amigos. Sí. ¿Y qué hacían? Se juntaban a jugar Sí, baloncesto, salían. muchísimo. Los que bebían se juntaban a jugar esto, lo otro. Nuestros jóvenes cristianos les falta esa Muy comunidad. difícil. Ya. Cuando salen de la iglesia, tú por tu lado y yo por el mío, son muy pocos los que se juntan, no tienen ese sentido de unidad y entonces después de aquí no salen, se encierran en la casa y eso lo va aburriendo, Sí. no ven ningún sentido, se ven desplazados. ¿Y dónde terminamos? Y eso quizá también puede ser una de las razones que contribuye a que muchos jóvenes tengan esa percepción fallida o mala de que, yo voy a la iglesia y ya después de la iglesia ya yo no sé de nadie, pero cuando me junto con mis amigos del trabajo, de la escuela, que no son cristianos y que sí salen más, me siento más, digamos, como usted diga, más en comunión con ellos, con esa comunidad, porque disfruto con ellos, me río, gozo, hago esto, pero lo que está haciendo está desagradando a Dios. Sí. Sin embargo, y qué bueno que usted lo mencionó, pastor, eso le hace un llamado a los jóvenes y a toda la iglesia de que se busque, de que salgan, de que compartan y de que por su manera de vivir, también así, de disfrutar, que vamos para allí, vamos a salir y vamos a esto, se predique el evangelio. Claro, porque es que hay una vida fuera de la iglesia. O sea, la vida cristiana es para vivirla dentro del templo y fuera también. Sí. Es un estilo de vida del evangelio y no nos quita el disfrutar las cosas que son disfrutables, pero cuando el joven se mezcla con jóvenes de afuera, para poder, como le dicen aquí, fit in, para poder ser aceptados, escuchan malas palabras, tienen que reírse de cosas y hay un momento que todo eso pasa por normal, pero es porque no tienen esa comunidad adentro para Y a poder nosotros compartir. los jóvenes, como jóvenes que somos cristianos, cuando veamos una persona joven en la iglesia, o cualquiera, que se vea tímida, que no... Se acercan. Nosotros mismos acercarnos Claro. a ellos, claro, y Sí. hablar. Y demostrarle como, mira, nosotros estamos aquí para hablar Sí. contigo Claro, y todo claro. eso. Ahora, el punto más neurálgico en eso es que cuando tú te pegas con personas que no tienen o no comparten tu fe, se va filtrando otro tipo de puntos de vista que tienen esos otros, ¿verdad? Y se va mezclando una situación. Estas son las posturas sociales y morales que están afectando a muchos de la iglesia. La exposición de esas posturas secularistas que hay sobre la LGBTQ. A mí me han dicho, pero yo no lo veo lo malo de eso, o si eso es lo que a ellos les gustan. Bueno, pero no es el problema de que le guste. Eso es lo que le gusta a una persona de su propio sexo, y al que le gusta tener sexo con los animales, está bien, porque eso es lo que le gusta, ¿verdad? No es un asunto de gusto, es un asunto de moralidad, y la Exacto. moralidad está definida en la Biblia. Entonces, toda esa, el asunto de la mujer en la iglesia, hay muchos jóvenes que se van porque la mujer puede ser pastora y esas son cosas que la Biblia ha definido claramente, que no la degrada, pero pues al no tener todas esas posturas secularistas llegándole, simplemente no permanecen, porque es que tienen, y eso es un bombardeo continuo. Sí, sí. Entonces, por eso que hay que mantenerse en limpieza. Júntate con tus propios jóvenes, investiguen, indaguen, vamos a mantener un cuerpo fuerte y limpio, porque de lo contrario no vamos a poder mantenerlo. De cierta manera, pastor, podemos decir que aquí, al menos en Estados Unidos, es mucho más complicado acercar a los jóvenes a Dios. Bueno, yo creo que no es un asunto de la locación física, sino del corazón. En Santo Domingo hay jóvenes gays, igualitos. Eso era cosa que no se veía en nuestro... Pero esas culturas se han ido propagando en todos los lugares. Ahora mismo allá, lo que ustedes ven aquí, lo ven allá, lo ven en China, en cuestiones de segundos. El mundo se ha hecho más pequeño.
Entonces no es un asunto de localidad, porque vuelvo y te digo, yo me codié con jóvenes cuando llegué aquí, a la edad de 33 años llegué aquí, que eran jóvenes que son nacidos y criados aquí, son jóvenes que pudiéramos definir, tienen sus pecados y sus situaciones, pero son jóvenes excelentes que se han mantenido en la iglesia trabajando y se criaron aquí, nacieron aquí. No es el lugar. Sí, aquí hay más beneficios, Sí, y más facilidad. La distracción está en todo el mundo, pero hay más facilidad de conseguirla. Sin embargo, cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, tú filtras lo que vas a ver, filtras lo que vas a hacer y eso no te impide el servirle al Señor. Yo vine a la edad de 24 años, un hombre joven, perdón, de 33, un hombre joven, y a mí en ningún momento me he desviado. Mis hijos nacieron básicamente en el Evangelio y la mayor llegó aquí de 7 años y mis hijos no son los mejores, pero se han mantenido, no se han ido a beber, no se han ido a hacer, no me han dado dolor de cabeza. A Dios le damos la gracia. Amén, ¿Por qué? amén. Porque están centrados, han sabido lo que han aprendido y a pesar de sus luchas y sus cosas no se han apartado a hacer lo malo. Entonces no es la localidad, es dónde está el corazón. No importa Exacto. dónde tú vives. Amén. ¿Qué consejo, digamos, usted le daría a esos jóvenes que están considerando ahora mismo en estos momentos, pensando, ¿debo quedarme en esta iglesia o debo seguir creyendo en Dios por lo que me han hecho otras personas dentro de la misma comunidad de la iglesia? ¿Qué consejo usted le daría para hacerle entender a esas personas que lo que van a buscar allá afuera, como ya usted tiene todo ese trayecto, digámoslo así, no va a encontrar nada que le pueda sumar a su vida espiritual? Bueno, Alex, ese es justamente el punto. Si adentro están gente mala, los de afuera son más malos, ¿verdad? En la iglesia tú no va a encontrar nadie que quizás te mate afuera así. Entonces, por más que tú pienses, nosotros todos somos pecadores, incluyendo a la persona que está pensando en irse, porque Sí, no, también claro. ellos hacen cosas que no. Pero la Biblia usa términos como soportaos los unos a los otros. Es por una razón que utiliza Dios eso. Sí. Porque todos nosotros nos vamos a fallar, te va a fallar el pastor, no importa, pero estamos en una comunidad donde el amor, el perdón, la comprensión predomina. Afuera no hay eso. Entonces, si tú te vas a apartar de este lugar para buscar un lugar donde tú vas a conseguir algo diferente, yo te digo, vete. Pero tú te vas a apartar de un lugar donde hay vamos a decirlo así, un poco de limpieza. ¿Para meterte dónde? En un lugar donde no la hay. Donde no la hay, Entonces tú vas a ir básicamente a salir de en medio de lobos, por decirlo así, vamos a decirlo así, que hay ovejas de Cristo, pero vamos a decir que hay uno o dos que otros, tres lobos por ahí dando vueltas. Pero te vas a meter en medio de leones que no te van a perdonar afuera. Y que todos son leones. Todo el mundo, afuera no hay nada bueno. Entonces eso es como decían alguien, salir de Guatemala para meterte en Guatapeor. No, la única opción que tienen los jóvenes realmente y todo ser humano es la iglesia de Cristo, donde tú vas a ser comprendido, donde alguien puede darte un abrazo solidario y tú vas a tener el respaldo de gente que en un momento dado sabe que van a estar contigo ahí. Sí, Siempre. porque un consejo de esos jóvenes y personas que también dicen, oh no, yo no necesito ir a una iglesia porque yo estoy bien con Dios, yo soy buena Así gente. que yo no le hago daño a nadie. Un pequeño consejo a esa Ellos son persona. querubines. No, que, Bueno, es que- no, y es que que- no leen la Biblia, que no, mi relación con Dios, yo oro de noche. Es luego muy tal. personal esa relación. y no solo son jóvenes, ese punto de vista lo tiene mucha gente. El punto es que en una sociedad como la que vivimos, donde cada cual tiene su punto de vista, tenemos que volver otra vez a los valores. ¿Cuál es la única verdad absoluta? La palabra de Dios. Los absolutos aquí se están quitando. La gente no cree en una verdad absoluta, todo es relativo. es relativo, tú piensas lo que tú quieras, tú piensas lo que tú quieras, y cuando llegamos ahí es un caos. Ahora, la única verdad absoluta que existe es la palabra de Dios. Y si nos apartamos de ahí, no hay forma. Yo no puedo creer en Dios como yo quiera. Así como tú no puedes entrar a mi casa como tú quieras y bajo tus términos, tampoco yo puedo entrar a la casa de Dios bajo mis términos. Claro. Nosotros somos amigos, ustedes son amigos, se mantienen bien, eso me gusta, esa amistad. Pero él no puede ir a tu casa a brincar sobre tu cama con los pies llenos de lodo. Tú decís, no, espérate un momentito. Cada uno en su casa exige un punto de conducta y lo hace con derecho porque esa es mi casa. Bueno, Dios es el que ha establecido los límites de la fe y los hombres no pueden decir para mí o para mí. Bueno, lo que es para mí no vale un centavo. Exacto. Es lo que Dios diga por lo que yo tengo que caminar. Amén, amén. Eso es así. ¿Tendría usted algunos otros factores que estén, digamos, influenciando a que jóvenes se estén apartando de la fe hoy en día? Bueno, fíjate, una de las cosas que está pasando es también que no te estamos viendo mucho al otro. Estamos viendo mucho al otro, estamos viéndonos mucho. La hipocresía y la incoherencia está apartando a los jóvenes. Los jóvenes perciben de una u otra forma, yo soy juzgado,
mucho juicio en la iglesia o hipocresía en la iglesia. Eso se dice cada rato. No, hay muchos hipócritas o me juzgan cuando se habla de celular, de tiempo que están perdiendo, de que no están haciendo tal cosa. La gente no lo ve como algo que, oye, realmente yo estoy ahí fallando, porque así que nos habla Dios a través de su palabra, sino que muchos jóvenes se sienten juzgados. Fulano, tú no puedes hacer eso por esta razón, por esto, pero estamos viviendo un ambiente de tanta liberalidad que lo que yo quiero tiene que ser aceptado, esta es la forma en la que yo lo veo, ¿por qué tú me juzgas en eso? Sí. Una cosa es un juicio y otra cosa es apuntarte a lo que realmente necesitamos hacer. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que mirar los unos por los otros, tenemos que, cuando tú ves que un joven o un adulto, quien sea, se está apartando de un lineamiento, tienes que decir, oye, me tienes que ver esto, tienes que cuidar esto, y muchos jóvenes lo toman como juicio, pero no es un juicio, es una ayuda. Te estamos diciendo realmente lo que es importante. Ahora, es ahí donde cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Tú ves? Tus propias decisiones. Entonces, me da pena, porque en este ambiente secular que estamos viviendo, los jóvenes tienen los ojos puestos afuera. Cada moda que sale, el joven cristiano quiere ponérsela. Se ve bonito. ¿Sabes por qué porque están mirando afuera, no adentro? Entonces, rompemos con los esquemas bíblicos sin saber de dónde viene la moda, por qué se usa, quién la usó, cuál es el trasfondo, cuál es el mensaje. Nada de eso se pregunta, solo que se ve bien y yo lo voy a usar. Y muchas iglesias, para mantener a los jóvenes, le dan apertura. No hay problema, no hay problema. Entonces llega un punto en que ya no se ve una iglesia, se ve un grupo de... Un club social. Oye, hermano. Bueno, ustedes saben, entonces los jóvenes no preguntan qué está pasando. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Pregúntense simplemente eso. ¿Usaría Cristo tal cosa? Sí. ¿Ah? ¿Cómo verías tú a tu pastor con esas cosas que se están viendo? Hay una cultura inclusiva donde todo es aceptado, donde todo es... Y lamentablemente las escrituras no es así. Ella es inclusiva en términos de salvación, todo el que se arrepiente, pero no es inclusiva en términos de pecado y en términos de deformación. Amén. Pastor, usted como joven, porque... Sí, yo soy joven. Todos somos jóvenes. Todavía. Usted como joven, ¿qué estrategias usted utilizaría ahora mismo para atraer nuevos jóvenes, atraer nuevos creyentes, trayendo la vertiente de que es, de cierta manera, un poco más complicado, o al menos así lo veo yo desde mi punto de vista? Por eso mencionaba de que siento que en Estados Unidos es un poco más complicado atraer jóvenes, ya que todos se basan y se quedan en la comodidad de su casa. Sí. Es difícil, o sea, al menos yo no veo jóvenes en la calle, no veo jóvenes así como que caminando, que yo pueda decirle, güey, al menos que no sea ahora en verano, que vamos a un play, vamos a la iglesia de un pronto. Tú no ves jóvenes en la calle, pero tienes amigos que puedes ir a visitar, gente que no son cristianos, hay muchas formas de... Ahora, el punto aquí, de acuerdo a la pregunta que tú me hiciste, no es cuáles son las estrategias. Nosotros estamos llenos de estrategias. Ya el mercadeo se ha metido en la iglesia y estamos un montón de estrategias hechas. No, la única estrategia para atraer a la gente es predicar el evangelio. Fue eso que dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los apóstoles en la iglesia naciente predicaban el evangelio, dice la Biblia, y Dios añadía a la iglesia, Él añadía las que han de ser salvos. Entonces, esas estrategias que hay hoy es de eso que estábamos hablando, permitirle cosas a los jóvenes, entretenerlos y esto. Yo no quiero jóvenes entretenidos, yo quiero jóvenes salvos. Yo quiero jóvenes que entiendan de qué se trata esto. Esto es salvación o perdición, cielo o infierno, y el entretenimiento no te va a llevar al cielo. Entonces, ¿quién es el que añade a la iglesia? Dice la Biblia, Dios. ¿Y cómo lo añade? Dijo Pablo, a Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura del evangelio. Predicar. Entonces, yo le predico el evangelio y los que son de Dios, el evangelio le va a hacer clic y van a venir. Ahora, no vamos a tener a nuestros jóvenes encasillados, porque hay iglesias donde no pueden tocar una batería, donde no pueden... No, el evangelio es libertad, en orden, pero en libertad. Sí. Déjalo tocar tu batería, déjalo participar como jóvenes, déjalo, ¿verdad? Compartir, pero en las doctrinas básicas, en la enseñanza bíblica, porque al final de eso se trata todo. Eso es así. Predicar el evangelio. Eso es así. Ya para ir concluyendo en esta parte, ¿qué palabras, digamos, finales te pudiera darle? No solo ya abarcando el modo general de la iglesia de Cristo, que involucra tanto jóvenes como adultos, como ancianos. Esas personas que ahora mismo están considerando, porque como usted mencionaba ahorita, con el término de las comparaciones, de que yo veo a mi líder que está haciendo algo y me gustaría hacerlo,
o veo que mi líder falló y eso me lleva a mí a decir, pero si mi líder falla, déjame Yo puedo también. fallar. O como que le da un cierto tipo de permisividad en su vida cristiana de hacer o no hacer cosas porque ven su vida reflejada en otro y no, como dice la palabra, puesto los ojos en Cristo. Autor Entonces, y consumador de la fe. Exactamente. Entonces, ¿qué palabras ya final usted pudiera darle a esa Bueno, persona? déjame decirte, Pablo dice que debemos considerar a los que están en eminencia, nuestros líderes, e imitar la conducta de ellos. Ahora, en ese sentido, la conducta que se imita es la conducta que está de acuerdo a la palabra de Dios. Todo el mundo sabe lo que es malo y lo que es bueno. Yo no puedo ir a una iglesia donde el líder, por decirlo así, el pastor, se llene de tatuajes, se llene de aretes, y yo, pues ese es mi líder, eso es lo que yo quiero hacer, me llene de aretes. No. Yo tengo que evaluar la conducta de ese hombre, dice la Biblia, evaluar cuál sea la conducta de ellos y entonces seguirla. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Cristo criticó a los líderes judíos porque ellos decían y hablaban bien la palabra de Dios, pero no la cumplían. Y les decía, hagan lo que ellos dicen, porque ellos hablan de acuerdo a la cátedra de Moisés, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, en ese sentido, la exhortación a los jóvenes no es solamente sigan los patrones piadosos de alguien, los hombres que están caminando en la fe, imítenlos, dice la Biblia. Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, pero a los que están caminando piadosamente en la fe, no a los que están haciendo cosas que van en contra de la fe, pero que a mí me gustan. No es lo que yo me gusta, es lo que enseña la palabra de Dios. Al final todo se encierra en eso. Una sana teología, un esfuerzo serio en escudriñar las Escrituras, porque es un mandato bíblico, escudriñar las Escrituras, y validar las cosas del mundo por las Escrituras. No se llenen de las doctrinas y filosofías del mundo para entonces ver la Biblia, porque vienen al revés. Nosotros tenemos que conocer las Escrituras, afianzarnos en el conocimiento de Dios y luego examinar lo que hay fuera para poder ver dónde está el error. Usarla como filtro para La Biblia es el filtro. Exacto. Bueno, yo creo que esta ha sido una charla muy interesante. Muy, muy A Dios buena. sea la Le gloria. damos las gracias a nuestro líder, a nuestro pastor que nos acompañó en esta ocasión a hablar de este tema tan importante y esperamos que cada uno de los que tuvo oportunidad de escucharnos también se lleve una gran bendición y que pueda también recibir esta palabra así como cada uno de nosotros la recibimos hoy. Así que muchas gracias, pastor. Un aplauso, un aplauso. Gracias por invitarme. Claro que sí. Y Gracias por invitarme. esto ha sido todo. Ya ustedes saben, denle me gusta, suscríbanse, compartan este video y le vamos a seguir subiendo contenido de calidad y de bendición para cada uno de ustedes. Cada Así que, viernes, amén. si Dios lo permite. Dios le bendiga mucho. Amén. Dios los Esto bendiga a fue todos. Un Cuarto de Fe. Sí.